Ok, vamos al desafío que tuvimos el 2013 y cómo abordamos este desafío ahora en 2015. Lo primero que hubo que establecer en 2013 es el método de investigación o el método de trabajo. Y eso lo hicimos en conjunto con el entonces Departamento de Accesibilidad Web de CENADIS. Recorrimos las normas internacionales, recorrimos las convenciones, o sea, los compromisos que había asumido el gobierno de Chile, recurrimos los instrumentos y la forma como se había medido, digamos, particularmente en la Comunidad Europea, y vimos la realidad de la penetración de la web en los distintos países y cómo esta realidad de Internet iba cada vez más permitiendo que distintas comunidades se acercaran a este mundo. Y la brecha digital, como planteaba Alejandro, ya no es tema en gran parte de la población, pero sí los temas de accesibilidad y en particular cuando entramos a determinadas barreras que hacen que distintas personas empecemos a estar en una situación de discapacidad a raíz de la barrera, más que por las características de la persona. Entonces el foco en 2013 estuvo en identificar esas barreras. Adscribimos al estándar de la W3C. Este es un estándar, comillas, privado, porque todo el mundo de Internet se desarrolla desde iniciativas privadas, pero progresivamente los estados van asumiendo responsabilidades. Algunos estados buscan controlar el acceso a Internet y en algunos casos efectivamente lo controlan, digamos, y evitan que la población pueda acceder. Pero si partimos de que hay libre posibilidad de acceso, nos encontramos con ciertas barreras y esas barreras han sido identificadas en determinadas categorías. La categoría de si el sitio es o no perceptible, o sea, lo que planteaba Alejandro, si lo que mis sentidos están observando, puedo identificarlo como una diferencia de color, como un texto, etcétera, etcétera. Si es operable, en el sentido de si puedo navegar dentro de ese sitio, si es comprensible la información que me está dando o está escrito en términos leguleyos, digamos, de tal manera de quedar bien con la Contraloría, entre comillas, respecto al marco normativo de la institución, o quedar bien con el director. Entonces son puras fotografías del director en primera plana, digamos, de la institución, o la directora que muestra, digamos, su última adquisición de la cartera tanto, etcétera, o llegando a la comunidad tanto, ¿ya? Donde la verdad nadie le ha consultado a ningún usuario respecto a cuál es el interés primero si tiene que contactar a esa institución. Por ejemplo, si está o no, lo que planteaba Alejandro, el teléfono. Parte del método de análisis fue identificar si en alguna parte uno se encontraba con el teléfono de la institución si tenía que hacer alguna consulta telefónica. O se encontraba con la dirección de las oficinas con algún apoyo territorial, no tener que
recorrer las 346 comunas de Chile para encontrarme con, digamos, en un listado plano, sino algún esquema de ayuda para saber cuál es la oficina que me corresponde en Coyhaique, en qué dirección está, etcétera, etcétera. Y si es robusto en términos de responder a los requerimientos de información que pretende transmitir desde el punto de vista del usuario. Esto en la Comunidad Europea se pusieron de acuerdo en tres niveles o tres categorías de cumplimiento. Un cumplimiento mínimo, que lo denominan A, un cumplimiento básico para cumplir las funciones para las cuales se desarrolló el sitio, que lo denominan AA, y un cumplimiento absoluto de todas las condiciones de accesibilidad, que lo denominan AAA. Y la medición que se ha hecho en la Comunidad Europea y que adoptamos en Chile es la AA. O sea, al menos que el contenido que se quiere transmitir o que las consultas que yo quiero hacer tenga la posibilidad un usuario medio de acceder a ello. Estos criterios de estos 4 principios están detallados en 38 consultas que se hacen, y esas consultas se transforman entonces en una pauta para determinar en qué grado el sitio cumple con cada uno de estos criterios en particular y agrupados con estos 4 principios que les comentaba. El método de trabajo entonces, como les comentaba, primero fue dilucidar claramente cómo llegar a la pauta, cómo expresar esa pauta para que todos los evaluadores trabajaran de la misma manera, etc. Luego, un ejercicio de procesar toda la información que obtuvimos y finalmente un ejercicio clave que es de difundir y de interactuar con las entidades que fueron evaluadas. Partimos con el mundo público en 2013 y recorrimos 460 sitios, de los cuales seleccionamos 206 a evaluar. Esa selección la hicimos en conjunto con Senadis y con la Secretaría General de la Presidencia, Ministerio, a cargo de todo el proceso de modernización, y en esa época estaban impulsando de una manera muy fuerte la plataforma del Chile Atiende. ¿Ya? Entonces nos tocó interactuar mucho con el equipo de la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría General de Gobierno, que tiene dentro de sus roles la difusión de gobierno y que estaba a cargo del desarrollo de la plantilla, que tal como lo planteó Alejandro, la habían hecho de una manera bastante autista, digamos, en términos de no consultar mayormente, sino decir, oye, esta es la bajada. ¿Ya? Una vez seleccionados los sitios, hicimos un pequeño cambio en la evaluación de cada criterio en términos de incorporar una evaluación relativa y no solamente absoluta de cumple o no cumple, porque gran parte de los sitios cumplían en forma parcial un criterio. Entonces fijamos el piso de que al menos el 70% del criterio se cumpliera, y si estaba entre el 70 y el 80 cumplía en forma parcial, y si estaba sobre el 80% lo cumplía en forma total, porque, digamos, era muy poco lo que le faltaba para cumplir el criterio. Entonces la calificación la hicimos. Primero, ¿aplica el criterio a este sitio en particular? Sí, aplica. Si aplica, ¿cumple lo que establece el criterio? Sí, lo cumple. ¿No lo cumple?
pero lo cumple parcialmente. Entonces, lo calificamos o lo evaluamos, digamos, con 0,7 el cumplimiento parcial, evaluamos con 1 el cumplimiento total, con 0 el cumplimiento, el no cumplimiento, y no aplica, excluimos esa variable de la evaluación final para establecer la nota de ese. Hicimos un levantamiento sistemático entre enero y febrero del 2013 y evaluamos navegando en distintos navegadores, valga la redundancia, y documentando cada observación. Por lo tanto, ustedes pueden entrar hoy día al sitio web de este proyecto y ver la evaluación 2013 en términos de cada criterio. Los 38 están con sus respectivas descripciones, el resultado que se obtuvo y la documentación del resultado en el sentido de la captura de la imagen y la observación que hicimos a cada uno de estos criterios en las 206 entidades públicas. Eso está arriba. Herramientas automáticas solo como apoyo, porque la verdad que los criterios en términos de, por ejemplo, de contraste, sí se puede medir con una herramienta automática, pero otros criterios en términos de comprensión no se pueden medir con herramientas automáticas y por tanto es el evaluador quien tiene que aplicar, digamos, esta pauta y contrastar con otros evaluadores. Entonces lo que hicimos fue también tener evaluaciones cruzadas de sitios entre los distintos evaluadores, de tal manera de llegar a una conclusión de que efectivamente el criterio no aplica o aplica parcialmente, perdón, o cumple parcialmente o cumple en forma total. Se hizo ese chequeo cruzado y se hizo, por tanto, una medición del grado de cumplimiento en conjunto a todos los criterios que aplican en cada uno de estos sitios. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, aquí hay una distribución de los 460 sitios analizados, los 206 en particular. ¿Cuál fue el énfasis en 2006? Que fueran servicios públicos. El grueso, entiendo, del orden de unos 90 de los 206, fueron servicios públicos de distinta naturaleza. Recorrimos toda la gama de servicios públicos del Estado de Chile. Recorrimos todos los ministerios, recorrimos las subsecretarías que tenían mayor interacción con población en servicios específicos y lo mismo programas que dependían de estas subsecretarías, que no dependían de servicios públicos, pero que eran programas significativos, como por ejemplo el Chile Solidario, ¿ya? Que de la subsecretaría de lo que es hoy día el Ministerio de Desarrollo Social. Y así, otros programas relevantes. Tomamos todas las cabeceras de provincias, de regiones, perdón, todas las cabeceras de regiones y tomamos el sitio municipal de esas cabeceras de región. Tomamos además algunos municipios íconos en Chile que se han destacado por ser pioneros, como Peñalolén, ¿ya? En materia de servicios vía web. Tomamos además los otros poderes del Estado, todas las superintendencias, etcétera, etcétera. Ustedes pueden revisarlo con mayor detalle en la presentación luego. Aquí hay un ejemplo cómo documentamos una de las páginas de Banco Estado. La documentación se hace sobre la página de inicio y si hay una segunda página relevante, digamos, en el sitio, se evaluaron ambas, pero fundamentalmente fue la página de inicio y se documentó cada una de las observaciones. ¿Qué resultados se obtuvo en materia, y es preocupante,
en materia de perceptibilidad, ¿ya? Solo se cumplía el 45% en el conjunto de sitios, ¿ya? O sea, de aplicar esta AA, este estándar, solo menos de la mitad cumple en términos de que el sitio sea perceptible, de que siquiera se pueda percibir, se pueda ver, se pueda interactuar con él. En materia de operabilidad, o sea, si yo puedo navegar por el sitio, hubo mejores resultados del orden de un 66%, pero no alcanza ni siquiera, digamos, el rango del 70 al 80%, que es, digamos, lo que uno podría decir el Estado chileno cumple parcialmente, digamos, con este criterio. En materia de comprensión es menor el resultado, cosa que también preocupa. Hay muchos sitios que están construidos desde la óptica legal, desde la óptica de contar un cuento desde la guata del servicio y no desde los usuarios, ¿ya? Y desde el punto de vista de la robustez, muy pocos servicios daban cumplimiento como evaluación del conjunto del sitio. Y en promedio, de los 38 criterios para los 206 sitios, en los criterios que aplicaban, que en promedio aplicaban de los 38, aplicaban 31 criterios al conjunto, solo se logró un resultado de un 56%, o sea, estábamos en el cuatrito, ¿ya? Esa fue la película del 2013. ¿Qué sitios destacaron? Y la pregunta relevante ahí es por qué destacaban y interactuar con los constructores de esos sitios para ver qué lecciones podían dejarnos. Muy interesante que alcanzaran entre el 85 y el 81%, o sea, ya estaban llegando, digamos, al grado de cumplimiento, al menos en estos 6 sitios. El de ODEPA, el de Chile en el exterior, que es un sitio muy visitado por la comunidad chilena que vive fuera de Chile, o personas extranjeras que quieren saber de Chile, que visitan este sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y además está toda la secuencia de trámites, de embajadas y misiones con buena referencia, etcétera, etcétera. Nos llamó la atención también el Fondo de Cultura del Ministerio de la Cultura y bibliotecas escolares con muy buena interacción con su público objetivo, Turismo Mujer y la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, donde se hacen muchos trámites en línea respecto a consulta de deudas, respecto a problemas con cheques, quejas por servicios, etcétera, etcétera. Felicitaciones a ese grupo entonces. Lo que hicimos finalmente para tener una pista hacia el mundo de las entidades públicas es cruzar con el tráfico ahora. O sea, teníamos ya la variable de accesibilidad. Cuán accesible o menos accesible era un sitio, pero cuán visitado era. Y ahí tomamos el criterio del ranking Alexa, que es una medición internacional que ubica a los sitios según el número de visitas en el mundo y dentro de un país. ¿Ya? Alexa fue adquirido en el intermedio por Amazon, entiendo, sí. Y hoy día es una herramienta más del mundo Amazon, orientado fundamentalmente al marketing, obviamente, pero sigue dándonos un reporte
de todas las entidades y es bueno visitar ahí en qué posición está el sitio en el mundo o en Chile en particular. De los sitios que tienen información, o sea que tienen tráfico suficiente. Nos apoyamos también en 2013 con unas mediciones de tráfico de Google Analytics que las contrató la Secretaría General de la Presidencia a raíz del Chile Atiende, o sea, para ir midiendo los pics de atención diaria de cada uno de los servicios que están adscritos al Chile Atiende, y es una herramienta del Google Analytics muy potente en términos de la información que te arroja para la gestión del sitio y qué es lo relevante, qué es lo que están visitando, quiénes visitan el sitio, ¿ya? Cuánto tiempo permanecen, cuán profundo van, en cuántas capas entran en el servicio, etcétera, etcétera. Y dijimos, bueno, ¿cuáles son los sitios más visitados? O sea, que tienen mayor acceso, perdón, que tienen mayores visitas o consultas, pero los que tienen peor accesibilidad. Y esos los denominamos críticos. Y fueron 12 sitios que identificamos como teniendo mucho tráfico, no tenían ni una conmiseración, digamos, con sus visitantes en términos de accesibilidad. O en otros términos ponían barreras a la accesibilidad o a los visitantes. Luego dijimos, ¿cuál es el grupo que tiene menos acceso pero tiene pocas visitas? Y eso lo llamamos baja madurez. Y medimos la otra punta, buen acceso, bajas visitas, lo llamamos mediana madurez, y buen acceso y gran cantidad de visitas lo llamamos buenas prácticas, ¿ya? Para destacar los sitios que merecían ser visitados por terceros. Esa relación está en la página web, entiendo que aquí destaqué algunos de ellos. Ahí está por categorías en el gráfico y por tipo de sitios en términos del tipo de servicio que prestan y cuán accesibles son o menos accesibles son y cuántas visitas tienen. En otros términos, el rojo son los críticos, digamos, eso yo lo veo naranjo, por lo menos son los de baja madurez, el amarillo de mediana madurez y el verde de buenas prácticas, digamos, en cada uno de esos universos de servicio. Y en términos de listados, aquí van a tener que ayudarme, los sitios críticos en 2013, voy a tener que leerlo desde la vuelta, digamos, porque no tengo otro apoyo, o si alguien me apoya. El hospital El Calvo Maquena. El Calvo Maquena con un grado de accesibilidad de 28,5. O sea, digamos, no invitaba a visitar siquiera el sitio. ¿Ya? Vacaciones tercera edad. Y al lado tiene una medición de tráfico. 44. ¿Ya? O sea, es uno de los sitios, porque está estructurado en términos de menor a mayor tráfico, era uno de los sitios, gracias a Dios, de poco tráfico. O sea, el sitio le servía poco al Calvo Maquena para interactuar con su población. Vamos a la punta más baja ahora. Poder Judicial y Transantiago. Poder Judicial y Transantiago. ¿Ya? Con las mediciones. Transantiago 35,5. 35,5, o sea, el Transantiago el 2013 no invitaba a visitar su sitio. 33,5. 33,5 y él. Y 178 en la posición. En la posición, o sea, de los 206, el 170 era muy visitado. ¿Ya? Uno de los más visitados. Y después está el Poder Judicial. Poder Judicial, muy visitado. ¿Estoy o no 36,2. en peligro de cana?
36,2, o sea, no tenía cómo orientarme dentro del Poder Judicial en el sitio. 203 en la posición. Y 203, de los 206, era el cuarto más visitado, 203 como posición. O sea, el Poder Judicial, digamos, interactuar con él en 2013 no era posible casi. Retengamos en la memoria esos casos porque vamos a ver qué pasó con ellos en el 2015. ¿Ya? Vamos. 2015. ¿Qué hicimos en el 2015? Dijimos, tenemos clara la metodología, nos hemos paseado por todo el estado, tenemos un levantamiento, tenemos las observaciones de cada uno de los sitios, etc. ¿Qué pasa en el mundo privado? Nos preguntamos. ¿Y qué pasó entre el 2013 y el 2015 en el mundo público? ¿Hubo algún cambio? Esas fueron las preguntas con las que iniciamos este proyecto. Y dijimos, nuestro énfasis va a ser ahora, más que el análisis, la interacción. Por lo tanto, vamos a levantar un sitio web lo más accesible posible, de tal manera que los diseñadores de páginas web, las personas de comunicación de las entidades públicas y privadas, los mantenedores de páginas, etc., y la comunidad de organizaciones de personas con discapacidad puedan interactuar desde ahí. El sitio está en construcción, lo vamos a presentar ahora, su primera presentación en sociedad, y lo que buscamos con él es precisamente crear estos lazos, esta interacción, y como Departamento de Ingeniería Industrial, Centro de Sistemas Públicos, nos comprometemos en esta interacción por un año en este proyecto con cada una, y luego vamos a traspasar esta interacción a las organizaciones y al propio Senadis para que se mantenga en esta interacción con los mantenedores de sitios web, donde están todos los estándares y están los resultados obtenidos. O sea, partimos con un principio de transparencia, porque aquí una anécdota, la dirección anterior del Senadis nos prohibió publicar los resultados en el 2013, porque salía mal evaluado el Ministerio de Desarrollo Social, que eran los jefes del Senadis. Entonces, la directora de esa época no quería quedar mal con su jefe o jefa, no sé. Pero como en Chile existe la transparencia, y es ley, digamos, en esta vuelta, lo primero que le planteamos a Senadis fue: lo que se obtenga se muestra. Y se muestra desde las organizaciones de personas con discapacidad. Por tanto, van a haber testimonios, y tenemos en esta mesa un profesor de la Escuela de Ciegos, con quien hemos interactuado, así como con otras personas, de tal manera de que esto pase a ser una conversación relevante. Entonces, desde el punto de vista de evaluación, tomamos solo 63 sitios. Mitimota, digamos, público-privado, aplicamos en forma estándar los mismos criterios. La selección la hicimos con Senadis y con los entrevistados. O sea, cuáles eran los sitios más relevantes desde el punto de vista público y desde el punto de vista privado, para ellos, para sus propios requerimientos. Ponderamos de la misma manera, evaluamos marzo-abril de este año, vía los mismos navegadores, documentamos de la misma manera, usamos las mismas herramientas automáticas de apoyo, chequeamos cruzado entre evaluadores y medimos el grado de cumplimiento de cada criterio en cada uno de los sitios. Ahí está la distribución, 32 sitios de entidades públicas, de las cuales 27 los habíamos medido anteriormente y nos pidieron que incorporáramos otras 5 que eran relevantes para las organizaciones. Y 31 del mundo privado. ¿Ya? Y las categorías muy relevantes, categorías de medios de comunicación de todo tipo,
¿ya? Escritos, radio, televisión, programas de noticias, sitios web especializados en noticias, tipo El Mostrador y otros, etc. Empleo, oportunidades de empleo. Trámites, digamos, de distinta naturaleza en el mundo público. Comercio electrónico. Seguridad ciudadana, servicios financieros, banco, telefonía, muy importante. Transporte, no solo el Transantiago, un interés por LAN, por, digamos, turbús, etcétera, transporte interurbano, etcétera. ¿Qué resultados obtuvimos? Indicadores un poco mejores, porque la muestra era de sitios más relevantes, porque tomamos los 200 primeros sitios visitados en Chile. Anteriormente habíamos tomado todo el sistema público, ¿ya? Entonces, no nos engañemos en términos ni comparemos peras con manzanas, porque estamos tratando de universos distintos. Pero lo primero que llama la atención es que en ninguno de los componentes nos acercamos al 100%, ¿ya? Ni hay ningún sitio que cumple, si bien hay un par que está más cerquita de poder ser categorizado como AA. Y lo otro muy interesante es que la dimensión comprensible es una dimensión mejor catalogada, ¿ya? Lo que implica de que el lenguaje con que interactúa estos sitios, digamos, están más al acceso de los respectivos usuarios. ¿Cuáles son los 11 mejores? LAN Chile, con la posición de mayor tráfico. Aquí los números bajos a nivel son los números de mayor tráfico, ¿ya? Y con tráficos medios, Cenadis, que mejoró su propio sitio entre una medición y otra, cosa muy interesante porque la primera revisión que se empezó a hacer es desde los propios círculos de las personas con discapacidad. Muy interesante el esfuerzo de Banco de Chile, Universidad Católica, toda la red del Chile Atiende, con la mejor evaluación, 91%, porque hubo un propósito sistemático en la red del Chile Atiende desde la SECPRES de mejorar accesibilidad como propósito de construcción y de interacción. Correos de Chile, Servicios Municipales, que es un sitio desarrollado por la SECPRES para tengo la duda ahí. Subdere. Sí, es la Subdere. Sí, es Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para los municipios, para que municipios que no tienen páginas potentes puedan prestar servicios a su comunidad desde esta plataforma común. Está en la misma lógica del Chile Atiende. El DUOC de la Católica, la misma Superintendencia de Bancos, el Chile Solidario, y hay un sitio del Ministerio de la Vivienda que se llama Tu Vivienda, dedicado exclusivamente a estos trámites que decía Alejandro, y pensado en la mentalidad de la persona que va a hacer un trámite en materia de vivienda. Adelante. ¿Cuáles son los más críticos? El número 1 de tráfico en Chile, EMOL. Tiene muchas dificultades de acceso, de hecho cumple el 50% de los criterios. Bio Bio Chile, muy visitado, está en la tercera posición, menos del 50%. Cooperativa, trabajando.com,
cosa que nos llama la atención, digamos, un sitio dedicado a los temas laborales, digamos, de acceso a... Y Carabineros de Chile, en términos de que cumple solo el 50%, digamos, de los criterios y con un tráfico bastante alto de su página. ¿Ya? Perdón, me corrijo, estaba pensando en los 200. Aquí estamos hablando de un universo de 60 y Carabineros de Chile en la posición 45. Estamos hablando de un tráfico bajo la media, digamos, menor. Adelante. Una cosa que sucedió en 2013 y que se repite en 2015 es que no hay una correlación entre tráfico y accesibilidad. O sea, hay sitios con mucho tráfico y pésima accesibilidad, y sitios con mucho tráfico y buena accesibilidad, y al revés, hay sitios en toda la gama de tráfico con baja o alta accesibilidad. ¿Ya? Por lo tanto, no es sinónimo de un sitio más accesible un sitio más visitado. ¿Ya? Por tanto, al hacer estos grupos críticos de mediana madurez, buena prácticas o baja madurez, esto sí nos da una idea en términos de comparación de que prácticamente no hay grandes diferencias, porque el porcentaje de sitios críticos, incluso el 2015 pasa entiendo que es 6 al 8, ¿no es cierto? ¿Ya? Ayúdame a leer después el de baja madurez del 52 al 51%, o sea, estadísticamente no significativo el cambio. Los de mediana madurez pasaron del 27 al 30%, las buenas prácticas del 15 al 11%, o sea, hay menos sitios destacables de buenas prácticas porcentualmente en el conjunto de sitios medidos en esta vuelta. ¿Qué sitios se destacan en términos del cambio que tuvieron? Esto es muy interesante. ¿Ya? En primer lugar, la red del Chile Atiende, ¿ya? Que tuvo un 29% de mejora en su evaluación de accesibilidad y tiene hoy día un 91% de accesibilidad. El Poder Judicial, ¿se acuerdan que estaba mucho tráfico y mal evaluado? Hoy día está con una mejor evaluación en términos relativos, porque saltó del 30 al 50%, pero le falta mucho. ¿Ya? El Ministerio de Desarrollo Social, que está muy interesados todos de qué pasa, por qué, ¿ya? Saltó un 27% y está en el 63%, o sea, está haciendo un pequeño esfuerzo de edad. El Transantiago también tuvo un salto significativo y llegó con una medición de ranking de visitas más bajo en este caso. El Hospital Dr. Luis Calvo Maquena, que veíamos como el sitio más crítico, ya tuvo un salto y estamos en el 63%, ¿ya? Y el Servio de la región metropolitana, que también tenía una mirada muy crítica en el 2013, saltó, digamos, al 64%. Pero de todas maneras son mediciones bajas en general de los sitios, y los saltos que pudimos detectar solo en estos sitios y no en el conjunto de ellos. Por tanto, ¿qué observaciones hacemos? ¿Ya? La primera, que no han existido avances significativos. Lo otro que pudimos concluir y que se ve a partir de los resultados, cuando ustedes analicen los resultados ya en detalle, es que hay una alta dispersión. Por lo tanto, eso es un reflejo de que en realidad esto, más que estar posicionado como una política pública, es más bien, preocupación de algunas personas,
Y por lo tanto, lo que... No te preocupes, no te preocupes. Perdón. Y por lo tanto, la preocupación está dada más bien porque alguna persona está preocupada por este tema y hace un sitio más accesible. Y uno ve que efectivamente no hay una tendencia, lo que comentaba Rafael, la variación son 4 puntos porcentuales en términos promedio, y que desde el punto de vista estadístico es poco significativo. Por lo tanto, podríamos decir que estamos igual de mal que el 2003. Y yo creo que ahí hay un desafío importante de cómo trasladar esto a una política pública más fuerte en esta materia. Lo otro que pudimos observar es que el Estado de Chile debiera definir un mínimo, y ese mínimo debiera ser, así como lo hizo la Unión Europea, este mínimo tiene que ser una forma en la cual nos vayamos acercando. Por ejemplo, si definimos como mínimo, como estándar mínimo, la AA, debiéramos plantear un proceso de evolución, porque es muy difícil que sitios que están muy lejos de la AA pasen de la noche a la mañana a tenerlo. Hay un esfuerzo en términos de instalar prácticas en la gestión del contenido, de instalar prácticas en temas técnicos y de construcción de los sitios, instalar prácticas, por ejemplo, cuando se hace material audiovisual. Y por lo tanto, eso no es un tema que ocurra de la noche a la mañana. Y por ejemplo, otra pregunta que uno tiene que hacerse: ¿qué hacemos con la historia? ¿La transformamos en accesible toda la historia que hay en un sitio web, o vamos a hacer accesible de ahora para adelante? Por ejemplo, cuando hay material audiovisual, videos, por ejemplo, ¿los vamos a transformar todos en accesibles, todos los que tenemos en nuestra biblioteca de videos, o en realidad va a ser de ahora para adelante? Lo que uno ve en las buenas prácticas es que, en general, lo que hay es que no solo a nivel de un gobierno central, de una política pública general, sino que en sitios particulares es que se define una promesa. Mire, yo en mi sitio voy a acceder a este nivel. Y por lo tanto, cuando un usuario llega, ya sabe cuál es la promesa que hay detrás de ese sitio. No es que llegó a ese nivel por casualidad, y que tampoco va a ser más allá de lo que está definido como promesa. Entonces es importante que eso se dé. Y lo otro, y con esto quiero ir cerrando, es, ya lo mencionábamos, el tema de la plantilla. La plantilla de gobierno, o sea, si vamos a tener una plantilla única para el gobierno central, que por favor la hagamos bien, porque si la hacemos mal, eso le pega a todos los servicios públicos. De hecho, Senadis originalmente tenía la plantilla construida en el 2011, la plantilla única, y se tuvieron que salir de la plantilla. Y yo me acuerdo que eran todas unas conversaciones con la CGGO para decir: mira, yo no voy a usar tu plantilla porque en realidad es poco accesible. Por lo tanto, este tipo de definiciones que son transversales a todo el Estado les van a generar un impacto muy importante si es que no está bien construido. Ahora, en el tema de la accesibilidad hay algo que no mencioné hace un rato atrás. Uno ve, y no solo en la accesibilidad en el mundo web, que las tecnologías hoy día están entregando herramientas cada vez más potentes al mundo de la discapacidad. Si uno busca en Google, por ejemplo, soporte tecnológico a diferentes discapacidades, lo que aparece hoy día, cosas como exoesqueletos, autos sin chofer, o sea, ya estamos empezando a ver lazarillos electrónicos. Entonces, cada vez vamos a encontrar más elementos de apoyo a personas con situación de discapacidad. Por lo tanto, este tema, el de la accesibilidad web, es un tema que debemos abordarlo y definir al menos, mire, en esto debiéramos avanzar y este debiera ser nuestro estándar mínimo y hasta allá debiéramos llegar. Elemento que hoy día uno no lo ve en muchos de los sitios web del Estado.